Hola chicos, el día de hoy vamos a hacer el tema de polígonos. ¿Qué es un polígono? Un polígono es una figura geométrica que está unida por puntos mm, no colineales, es decir, puntos que no están en una misma línea. Entonces esos puntos al unirse con segmentos van a formar un polígono. ¿Ok? Entonces aquí tenemos una definición ya más elaborada y me dice: ¿qué es un polígono? Es una figura geométrica cerrada que se forma al unir consecutivamente tres o más puntos no colineales. Como les digo, puntos no colineales son los que no están en una misma línea. Si me dice colineales, todos los puntos van a estar en una misma línea. ¿Ya, chicos? Entonces me dice tres o más puntos no colineales, ¿no es cierto? ¿Por qué tres? Porque a partir de tres puede formar una figura geométrica, que es el triángulo. Con tres puntos. Con dos puntos no puedo dibujar una figura geométrica cerrada. Con dos puntos puedo hacer un segmento o una recta nada más. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Me dice los elementos. Los vértices, chicos, aquí tenemos A, B, C, D, E y F. Los lados serán AB. A ver. Estos van a ser los lados. AB, por ejemplo, BC, CD y así sucesivamente, ¿no es cierto? Y hasta llegar al último, que es FA. Acá que me indican FA, ¿no es cierto? Y la notación, yo digo el polígono ABCD, por ejemplo. ABCD, ¿qué significa? ¿Cuántas letras tiene? 6, ¿no es cierto? Entonces significa que es un polígono de 6 lados. ¿Ves, chicos? Entonces, voy a borrar eso. Y voy a seguir aquí, me dice. Ángulos determinados, o sea, los ángulos determinados en un polígono. Aquí, por ejemplo, tenemos los vértices A, B, aquí C, lo voy a cerrar los vértices. Estos son los vértices, chicos, ¿ya? Estos son los vértices. Estos no son ángulos, estos son los vértices A, B, C, aquí sería el vértice D, ¿no es cierto? A ver, lo voy a poner con otro color. Chicos, aquí faltó el vértice D. Y aquí el vértice E, ¿no es cierto? A, B, C, D, E. Entonces, estos 5 vértices, chicos, que yo ya encerré aquí, esos son los vértices. Ahora, los ángulos interiores, ¿quiénes son? Los que están dentro de la figura sería alfa, beta, teta y aquí sería phi, ¿no es cierto? Fíjate que es un ángulo parecido a una R minúscula. Entonces, esos son los ángulos interiores. ¿Y los exteriores qué son? Los que están fuera de la figura. Aquí tenemos, por ejemplo, el ángulo X, que aquí está de esta forma subrayado el ángulo X. Aquí tenemos X, el ángulo exterior, aquí tenemos Y, y aquí tenemos Z, y aquí tenemos W, y finalmente aquí tenemos en E tenemos V, ¿no es cierto? Esos son los externos o exteriores. Entonces, chicos, ¿qué se debe cumplir también? Que teta más Z, por ejemplo, me da 180, ¿no es cierto? Beta más Y, 180. Alfa más X, 180. ¿Por qué? Todo es la mitad de una vuelta, ¿no es cierto? Cuando es un ángulo llano, siempre es 180. Y así, entonces, ¿qué decimos? Un ángulo interno más un externo me dan 180, ¿no es cierto? Entonces, ahora vamos a ver eso. Vamos a ver eso, chicos. A ver, aquí tenemos, también tenemos la línea asociada.
La línea asociada siempre va a estar dentro de la figura, chicos. Y la línea asociada en este caso que tenemos, la diagonal. La diagonal, por ejemplo, que va de A a C, va de C a E también. Pero una diagonal no está en dos puntos consecutivos, chicos. Siempre tiene que estar hacia otro punto. ¿Cierto? Por ejemplo, aquí la diagonal AB no existe. Sería la diagonal AC, sería AD también puede ser, AE no puede ser, ¿no es cierto? Ya está, chicos. Ahora, aquí las diagonales son AC, CE y las otras que pueda trazar, ¿no es cierto? Listo. Entonces, ahora vamos a ver la clasificación. ¿Qué me dice la clasificación? Me dice, por la región que limitan. La región que limitan, chicos. Me dice polígono convexo y polígono no convexo. El polígono convexo, chicos, es el que todos sus ángulos interiores son menores de 180. O sea, cualquiera que tenga aquí va a medir menos que 180. Y en el polígono no convexo me dice cuando uno o más ángulos son mayores de 180, o sea, los ángulos interiores. Por ejemplo, aquí vamos a subrayar un ángulo interior mayor que 180. Obviamente, este ángulo F, que está dentro de la figura, por ejemplo, este, chicos, es mayor que 180. Porque 180 es un ángulo llano, ¿no es cierto? Y este de aquí, como que ya está pasando más de la mitad. Entonces, ese es uno. Aquí en C también. Todo este ángulo que está dentro de la figura, igualmente, chicos. ¿No es cierto? Entonces, ese es un polígono no convexo. Además, el polígono no convexo, chicos, no convexo cumple que si yo trazo una línea en cualquiera de las partes de la figura, lo va a cortar en más de 2 puntos. Aquí, por ejemplo, lo corté en 1, 2, aquí lo corté en 3 y aquí en 4. Tengo que probar todas las formas posibles. Lo va a cortar en más de 2 puntos. En cambio, la figura de polígono convexo, cualquier recta que yo trace, por ejemplo, cualquier recta que yo trace lo corta nada más en 2 puntos. Por ejemplo, chicos, aquí, ahí lo corta nada más en 2 puntos. Esta también lo corta en 2 puntos, aquí y en el extremo nada más. A cualquiera de sus lados siempre lo va a cortar en 2 puntos, chicos. Por ejemplo, esta cortaría aquí en G, en el punto G, y también cortaría aquí, ¿no es cierto? Solamente corta en 2 puntos para un polígono convexo. ¿Cuál no convexo? Entre 2, más de 2 puntos. Sería 3, 4, 5 y así sucesivamente. ¿Ya, chicos? Entonces vamos a continuar. Vamos a continuar. Y tenemos, por ejemplo, aquí, por la medida de sus elementos. Me dice el polígono equiángulo. A ver, chicos, ¿cuándo es un polígono equiángulo? Cuando todos los ángulos son iguales. Todos los internos aquí son teta, teta y teta. Y los ángulos exteriores también, obviamente, van a ser lo mismo. Tenemos X, X, X y aquí también tenemos X. Y acá X, ¿no es cierto? Es el polígono equiángulo. La medida de sus ángulos internos y los externos son iguales. Ahora vamos a ver el polígono equilátero. A ver, chicos, acá tenemos, me dice, cuando los lados tienen igual longitud, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, el lado, esto, AB, BC, CD, DE y EA, ¿no es cierto? O sea, todos miden punto, punto, punto. Los otros puntos son de los vértices, chicos. Así que ya, no hay, a ver, voy a borrarlos. Sí, voy a borrarlos, chicos. Los otros puntos son de los vértices, si no interesa mucho. Lo que interesa son los lados, o sea, estos lados, ¿cierto? Este es punto, entonces esto mide igual que BC, CD mide igual que esto y DE vale igual que esto. Los otros puntos eran de los vértices, chicos, pero ahí, para no confundirnos, mejor lo dejamos así ya. Y esto me indica que todos los lados son iguales. El polígono convexo, ¿no es cierto? Y en el no convexo,
Porque este es un polígono convexo y este es un no convexo. Porque aquí tenemos este ángulo interno que es mayor de 180. Y también si trazamos una línea, lo va a cortar en 4 lados o en 4 puntos. Entonces, este es el polígono no convexo. Como es equilátero, o sea, sus lados son iguales. ¿Qué más tenemos? El polígono regular. El regular me dice cuando los ángulos y los lados tienen la misma medida. Aquí, por ejemplo, BC es igual a CD y es igual a DE, ¿no es cierto? Y eso es igual a EA, obviamente. Entonces, todos estos lados son iguales y los ángulos aquí también teta, teta, esto es teta, teta y teta, ¿no es cierto? Y la medida del ángulo central ya lo vamos a ver cómo sacamos la forma, ¿ok? Me dice O aquí es centro del polígono. Entonces me dice, nota, solo los polígonos que son regulares tienen el ángulo central A o B, por ejemplo, el ángulo central A o B. Y me dice, OA es igual a OB. O sea, OA es igual a OB. Ese es en el caso del polígono regular, chicos. Aquí, por ejemplo, tenemos este lado que me dice OA es igual a OB, ¿no es cierto? A ver. OA, entonces ahí sería igual a OB, ¿no es cierto? Aquí vamos a poner OA es igual a OB. Esta línea con esta línea son iguales, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir al siguiente. Acá me dice, a ver. Vamos a ver. La siguiente me dice nomenclatura por la cantidad de lados. Ya, chicos, yo voy a empezar por lo último ya y ustedes completan lo primero. Entonces, esto lo voy a hacer simplemente. A ver, voy a ver si me alcanza con texto. Texto. El polígono de 20 lados tiene como nombre icoságono, chicos. Icoságono. Icoságono. El nombre, el de 15 lados, 15, ¿no es cierto? Penta. Penta. Penta es 5, ¿no es cierto? Y deca es 10, o sea, 15, estos 5 más 10 me daría 15. Pentadecágono. Bueno, aquí no se puede poner las tildes, chicos, pero ya saben cuándo se escribe con tilde. Ok, luego me dice polígono de 12 lados. Es el dodecágono. El dodecágono. Do viene a ser 2 y decágono viene a ser 10. Polígono de 11 lados. Aquí viene el. Entonces se llama un decágono. Un decágono o endecágono. ¿Cierto? Y el de 10 lados, ¿qué será? Decágono, ¿no es cierto? Decágono. El decágono es el 10. El 9 será polígono de 9 lados, nonágono. No. Es el de 9, nona. Y el de 8 lados, ese es el octágono, ¿no es cierto? Octágono. Es el de 8 lados. Luego tenemos el de 7 lados. El de 7 lados es el heptágono. Luego el polígono de 6 lados, ¿quién es? El hexágono, ¿no es cierto? Hexágono. Hexágono. El de 5 lados, penta. Tenemos el pentágono. El pentágono. Y luego tenemos el de 3 fácil, ¿no es cierto? Ustedes ya lo conocen, triángulo. Triángulo. Y el de 4 lados, no me digan cuadrado, chicos. El de 4 lados es el cuadrilátero. Cuadrilátero quiere decir que tiene 4 lados, no importa la forma.
Chicos, en el pentágono igual, porque hay pentágono regular y pentágono irregular. Así que, nada más. Eso sería todo, chicos, con respecto a esto. Entonces, yo quiero que ustedes completen también ahí y que se graben los nombres porque les puede venir en su tarea. Y yo voy avanzando con vamos a continuar. ¿Ok, chicos? Entonces, esto de aquí yo lo voy a borrar automáticamente. A ver, les voy a dar un minuto para que lo copien. Un minuto más, es decir, para que ustedes copien también y se aprendan esa parte. ¿Ok? Para que ustedes copien y se aprendan esa parte. Entonces, voy a borrar, ok, voy a borrar esto. Voy a borrar para poder continuar, ¿ya, chicos? Entonces, ustedes copian para que se aprendan también esto, cuántos lados tienen sus polígonos. Y si pueden, tienen que averiguar los que tienen más de 20 lados. Algunos que son conocidos. Es decir, porque no vamos a pedir el nombre, pero sí tal vez calcular un polígono que tenga 27 lados, 28 lados o más. Simplemente utilizando la fórmula. Ok, entonces vamos a proceder a borrar. Y ahora vamos al siguiente, que me dice propiedades. Ya, chicos, por ejemplo, me dice relación de lados, vértices y ángulos. Por ejemplo, vértice, número de vértices es igual al número de lados y ese es igual al número de ángulos. Y ese yo le doy un valor de n. Por ejemplo, aquí tengo este de aquí, que es un polígono regular, me dice ABCDE. ¿Cuántos vértices tengo? ABCDE, 5, ¿no es cierto? ¿Cuántos lados? 1, 2, 3, 4 y el que está abajo AE, 5. Ya, ¿cuántos ángulos tengo? 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, tengo 5 también, ¿no es cierto? O sea, si me dicen el número de vértices es igual a 20, ¿cuántos lados tengo? Asumo que tengo 20 lados. ¿Y cuántos ángulos tengo? También asumo que tengo 20 ángulos. Y si yo digo que tengo 20 vértices, entonces yo digo que tengo 20 lados también. Y por consecuente, 20 ángulos. Si me dicen que tengo 20 lados, voy a poner que tengo 20 vértices. Y así, chicos, ¿ok? Entonces me dice, por ejemplo, la suma de la medida de los ángulos interiores para polígono convexo y no convexo, o sea, funciona igual. Me dice la suma, SI significa suma de ángulos interiores. Es igual a 180 por n menos 2. Chicos, 180 por n menos 2. Por ejemplo, me dice calcular la suma de los ángulos internos de un octógono o octágono también, que es lo mismo. Entonces el octógono tiene 8 lados, ¿no es cierto? Entonces n va a ser a 8. Y este n igual a 8 lo reemplazo aquí en la fórmula. Entonces digo, suma de los ángulos interiores es igual a 180 por n menos 2. Entonces 180 por 8 menos 2, ¿no es cierto? ¿Cuánto es 8 menos 2? Sería 6. 180 por 6 me sale 1080, ¿no es cierto, chicos? 1080. Y ya está. Ahora la suma de los ángulos exteriores. Siempre se va a cumplir, chicos, que la suma de los ángulos exteriores será 360, ¿ok? La suma de los ángulos exteriores será igual a 360. Luego me dice medida de un ángulo interior en polígonos equiángulos. O sea, cuando todos los ángulos son iguales de un polígono, y yo quiero hallar cuánto mide este ángulo, digo, la medida del ángulo interior es igual a 180 por n menos 2, todo eso sobre n. ¿Quién es n? El número de lados, chicos. Entonces, si yo quiero hallar un ángulo interior, ¿cómo hallo? 180 por n menos 2 sobre n. Ejemplo, me dice, si el polígono es equiángulo, por ejemplo, o sea, todos los ángulos internos miden teta. ¿Cómo hallo teta? Teta será igual a 180 por n menos 2 sobre n, aplicando esta fórmula que está aquí. Entonces, 180 por n sería 6 menos 2 sobre 6, ¿no es cierto? Sobre n. Entonces, haciendo toda esta operación me sale que teta es igual a 120 grados.
Para n, obviamente, igual a 6. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la medida de un ángulo exterior en polígonos equiángulos, es decir, en polígonos que tienen todos los ángulos interiores iguales. Si yo quiero hallar un exterior, sería la medida del ángulo exterior igual a 360 sobre n. Entonces, 360 sobre n. Y aquí me dice, solo en el polígono regular el ángulo central es igual al ángulo exterior. Solo en el polígono regular, chicos. Para el polígono regular tiene que ser la cantidad, los lados igual medida y los ángulos también igual medida. Entonces, aquí vamos a tener, por ejemplo, me dice el polígono es regular, calcular teta. Entonces, chicos, calcular teta, ¿no es cierto? Me dice el polígono regular, calcular teta. Entonces, este ángulo, por ejemplo, también sería teta, chicos. Porque me dice que el exterior, por la fórmula que ya vimos, es igual al central, ¿no es cierto? Al ángulo central. Acá como el central es igual al exterior, entonces la medida del ángulo exterior, que es la suma, me dice 360. Si yo quiero hallar nada más cuánto vale 1, lo divido entre el número de lados que tiene, ¿no es cierto? ¿Cuántos lados tiene? Entonces, hallamos este teta, con esta relación de acá que tenemos de los ángulos exteriores, lo vamos a hallar teta sobre 360 sobre n, ¿no es cierto? Es el valor de teta. ¿Y qué se cumple? Como ya les dije, la suma de un ángulo interior y un ángulo exterior siempre va a ser 180. Por ejemplo, aquí prolongamos. Este va a ser mi ángulo interior y este va a ser el exterior. O sea, el interior más el exterior 180. ¿Por qué? Un ángulo de media vuelta, que sería en este caso, cuando es plano o llano, todo este ángulo es 180. Entonces sería el exterior más el interior igual a 180. ¿No es cierto, chicos? Y ya está. Entonces voy a proceder a borrar y vamos a continuar. Vamos a continuar con lo que sigue. Ahí tenemos la tarea. Me dice la suma de los ángulos interiores de un dodecágono. ¿Dodecágono quién es? 12, ¿no es cierto? La suma de los ángulos interiores. Entonces, ¿qué pongo aquí, chicos? Voy a poner de forma rápida contexto. Suma de los ángulos interiores es SI es igual a ¿qué? A 180 por n menos 2. ¿Pero cuánto vale n, chicos? Me dice dodecágono. Do es 2, ¿no es cierto? Decágono 10. 10 más 2, 12. Entonces, n sería 12 menos 2, ¿no es cierto? Menos 2. 12 menos... Esa sería la suma de los ángulos interiores. Entonces, ¿cuánto sería eso? 180 por 10, ¿no es cierto? 180 por 10, porque la resta me sale 10. ¿Cuánto sale eso? Igual a 1800. Y ya está, chicos. Listo. Asunto arreglado. Ahora vamos a ver aquí. Aquí sale la clave B, ¿no es cierto? La clave B. Ahora me dice la suma de los ángulos exteriores de un dodecágono. ¿Cómo es la suma de los ángulos exteriores? Ya sabemos que la suma de los ángulos exteriores de cualquier polígono siempre va a ser 360, ¿no es cierto? Y de frente solamente marcamos 360. Y ahora me dice, si un ángulo interior es 108, ¿cuánto mide el ángulo exterior del polígono? Ya pues chicos, ya sabemos ya la fórmula. Ese ejercicio lo voy a hacer, a ver. Ya está, chicos. Bueno, voy a bajar ya. Voy aquí a borrar. ¿Ya entendieron ustedes eso? Voy a borrar. Y obviamente voy a subir aquí. Y me falta el ejercicio 3, ¿no es cierto? El ejercicio 4. Entonces, chicos,
me dice aquí, por ejemplo, si un ángulo exterior, sabemos que aquí me dice el exterior 360 sobre n, ¿no es cierto? Pero que me dice, también sabemos que el ángulo exterior, el exterior, vamos a poner aquí con lápiz, a ver, sabemos esto, ¿no es cierto? La medida del ángulo exterior significa esto, más la medida del ángulo interior, ¿cuánto me tiene que dar? 180, ¿no es cierto? La medida del ángulo exterior y aquí la medida del ángulo interior. Eso me tiene que dar 180. 180. Chicos, eso me tiene que dar 180. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora sí lo vamos a reemplazar. Ya, fácil. Entonces vamos a poner aquí contexto. A ver, voy a bajar un poquito. Aquí sería el exterior, ¿cuánto me...? El interior es 108, ¿no es cierto? El exterior no sé. Entonces voy a poner aquí el exterior más 108 es igual a 180, ¿no es cierto? Entonces yo digo, ¿cuánto me sale el exterior? Si el 108 pasa a restar sería 72, ¿no es cierto? Y ya está, chicos. Entonces E sería igual a, ahí está, ¿no es cierto? El E sería igual a, aquí el E, la medida del ángulo E más 108, que es el interior. Y aquí sería, ¿no es cierto? Esto. La medida del ángulo E será igual a ¿qué? A 72. Y la clave sería la clave A. Y en la 4 me dice, ¿cómo se llama el polígono cuya suma de ángulos interiores es 720? Entonces ya sabemos la fórmula de ángulos interiores, ¿no es cierto? Entonces yo digo, S sub I, que es suma de ángulos interiores, es igual a 180 por n menos 2, ¿no es cierto? N menos 2. N es el número de lados, obviamente. Entonces, ¿cuánto es la suma MS? Cuya suma de ángulos interiores es 720. 720 es igual a 180 por n menos 2, ¿no es cierto? 180 por n menos 2. Porque no sé cuánto vale n. Voy a hallar n. Entonces, ahora, ¿qué pasa? El 180 lo paso a dividir aquí. 720 entre 180. Chicos, entre 180. ¿Y eso es igual a qué? Igual a n menos 2, ¿no es cierto? N menos 2. O sea, ya aquí me queda el n menos 2. Porque el otro ya lo pasé a dividir. Y ya está, pues, chicos. Entonces, acá que vamos a tener, a ver, acá voy a poner, la línea de la fracción. Y si yo aquí simplifico, aquí me quedaría 1 y arriba me quedaría 4. 180 cada uno, me queda 4, ¿no es cierto? Entonces, ahora voy a continuarlo aquí. ¿Qué me queda? Que 4. Entonces, aquí me quedaría 4 es igual a n menos 2, ¿no es cierto? Entonces, 4 más 2 sería igual a n, y n sería igual a 6, ¿no es cierto? Ya está. ¿Y cómo se llama el polígono de 6 lados? Se llama hexágono. Hexágono. Y esa sería la respuesta. ¿Ya, chicos? Entonces, ahí tienen ustedes la solución del ejercicio 4 y luego ya tienen su tarea. Entonces, chicos, no se olviden de enviarme su tarea a tiempo, por favor, para poder pasar sus notas. Y traten de leer, ver los videos todo completo para que ustedes puedan resolver
los ejercicios que quedan como tarea. ¿Ok, chicos? Cuídense, nos vemos. Hasta luego y estudien, por favor, chicos. ¿Ok? Hasta luego.